programa de hoy sobre Venezuela, la ONU afirma que no hubo transparencia e integridad en las elecciones. Desde Perú, Sodalicio de Vida Cristiana acoge la decisión del Papa Francisco de expulsar a Luis Fernando Figari, acusado de abuso sexual y psicológico. Desde Colombia, Diócesis realiza su primer congreso eucarístico bajo el lema "Sin sacerdotes no hay Eucaristía". Desde Argentina, ante denuncia de violencia familiar contra el expresidente Alberto Fernández, el presidente del Tribunal Eclesiástico pide no ver el caso como un espectáculo, sino reflexionar cómo enfrentar los conflictos e intervenir con ayuda. La ideología woke tiene la actitud del diablo que acusa, denuncia y te presenta una idea del mundo sin libertad, afirma catedrático autor del libro De mayo del 68 a la cultura woke. Hola Natalie, feliz solemnidad de la Asunción de Santa María Virgen al cielo. Y es también un día especial, Eddie, porque cumplimos 43 años desde la primera emisión de EWTN. Así es, gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Venezuela con la última información sobre las denuncias de fraude electoral que ahondan la crisis a todo nivel en el país y la Iglesia en medio de esta coyuntura. Estamos conectados con nuestro corresponsal en Caracas, Andrés Enríquez, que nos va a dar más información. Andrés, qué gusto estar contigo. Coméntanos, ¿qué dicen los expertos electorales convocados por las Naciones Unidas sobre los comicios en Venezuela? Efectivamente, el día de ayer un panel de expertos electorales de la Organización de Naciones Unidas publicó un informe preliminar sobre lo que fue su experiencia en Venezuela durante las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Este informe de las Naciones Unidas, del panel de expertos, se une a el repudio y el rechazo internacional que ha generado el resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral venezolano ese día, que dio como ganador a Nicolás Maduro. En el documento, los expertos explican que estuvieron más de un mes en el país antes de las elecciones y que observaron pues un clima demasiado favorable para el candidato de gobierno Nicolás Maduro, que dominaba la mayor parte de la opinión pública y de los espacios publicitarios y de propaganda durante la campaña electoral. Además, los expertos de la ONU denunciaron que los candidatos de oposición, principalmente Edmundo González Urrutia, el líder de la oposición, junto con María Corina Machado, pues sufrieron persecuciones y amenazas, atropellos durante su campaña electoral. Los ciudadanos que la apoyaron también y los expertos de la ONU pues consideran esto un ventajismo muy claro a favor del candidato de gobierno, a favor del régimen de Nicolás Maduro. Andrés, ¿y cuál es la última información sobre las relaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Santa Sede? Precisamente ayer el nuncio apostólico en Venezuela, el nuevo nuncio, Monseñor Alberto Ortega Martín, asistió al Palacio de Miraflores para presentar sus credenciales a Nicolás Maduro y al gobierno venezolano. Monseñor Ortega pues viene a ocupar la sede vacante que dejó el último nuncio en Venezuela, Monseñor Aldo Giordano, fallecido en 2021 por complicaciones relacionadas al COVID-19. Y esta visita, esta presentación diplomática pues ha generado mucha polémica en medio del clima de tensión política y social que se vive en Venezuela por el tema de las elecciones. Yo creo que es importante que la gente entienda que es sencillamente un acto protocolar, un acto diplomático que ya estaba pautado en la agenda, que el nuncio debe presentar sus credenciales para poder trabajar en Venezuela al presidente en ejercicio. Así es, Andrés. ¿Qué acciones realiza la oposición en este momento frente a los resultados electorales inciertos? Sí, pues la oposición venezolana se mantiene, ellos aseguran que se mantienen en las negociaciones y en la lucha porque los resultados de la elección del 28 de julio, que ellos consideran fue un resultado muy favorable a la oposición venezolana, pues se reconozcan y se respeten, y en ese sentido, pues Edmundo González Urrutia pueda asumir el gobierno en enero del año que viene, en enero de 2025. Hasta ahora, María Corina Machado y Edmundo González se mantienen en la clandestinidad y han convocado a diversas protestas y manifestaciones de calle en muchas ciudades del mundo este próximo sábado, en donde esperan que los venezolanos en el exterior y en la diáspora puedan hacer algún tipo de presión para visibilizar la crisis y el contexto político y social tan complicado que atraviesa el país. Andrés, gracias por la actualización de la información y seguimos atentos al acontecer en Venezuela. Y en Perú, el Sodalicio de Vida Cristiana aceptó la decisión del Papa Francisco de expulsar del Sodalicio a Luis Fernando Figari, fundador de esa comunidad, por una serie de abusos cometidos en la institución. Aquí los detalles.
Sobre la expulsión de Luis Fernando Figari del sodalicio de Vida Cristiana, la comunidad sostiene: esta medida es un gesto de caridad pastoral, justicia y reconciliación dentro de nuestra comunidad y con todas las víctimas de Luis Fernando Figari, quien queda desvinculado de nuestra comunidad. El decreto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica explica que Luis Figari es expulsado en base a los resultados obtenidos y las certezas adquiridas en la investigación llevada a cabo por Monseñor Charles Chicluna y Monseñor Jordi Bertomeu, del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, luego de su visita al Perú en julio de 2023 por encargo del Papa Francisco. El Santo Padre encomendó a ambos prelados esclarecer las acusaciones contra el fundador del sodalicio y muchos otros miembros sodalites por abusos sexuales y de poder, según Así Prensa. En su comunicado, el sodalicio de Vida Cristiana también dice: como hemos declarado anteriormente, Luis Fernando Figari es el fundador histórico del sodalicio de Vida Cristiana, pero no es un referente espiritual para nuestra comunidad ni para la familia sodalite. La expulsión por mandato vaticano se realiza con la finalidad de restablecer la justicia dañada y para proteger en el futuro el bien individual de los fieles y de la Iglesia, señala el decreto del 9 de agosto. El comunicado del sodalicio de Vida Cristiana concluye renovando su compromiso de continuar su proceso de renovación, reitera su pedido de perdón y solidaridad con las víctimas. Ya 23 días del Congreso Eucarístico Internacional a celebrarse en Quito, Ecuador, dirigimos la mirada a Colombia, donde una diócesis realizó su primer Congreso Eucarístico diocesano. Nuestra corresponsal Lida Lozada nos cuenta. Una histórica fiesta de fe, adoración, unión y esperanza en torno a Jesús Eucaristía vivió recientemente la diócesis de El Espinal. Esta jurisdicción, ubicada en el suroriente del departamento del Tolima, reunió en el municipio de Melgar a más de 1.000 personas al celebrar su primer Congreso Eucarístico Diocesano. Obispos, sacerdotes, consagrados, diáconos, seminaristas y laicos provenientes de sus 62 parroquias, así como de otras regiones, aceptaron este llamado en el que se pedía algo muy especial: más vocaciones sacerdotales para su iglesia particular. Sin sacerdotes no hay Eucaristía. Este fue el lema que inspiró cada uno de los 3 días durante los cuales se desarrolló el Congreso a través de misas, peregrinaciones, predicaciones, charlas formativas y, por supuesto, momentos de adoración y de alabanza. Su obispo, Monseñor Miguel Fernando González Mariño, nos entrega los detalles. Como en nuestra diócesis estamos viviendo una época de escasez en las vocaciones sacerdotales, eso fue lo que nos inspiró. Amar más a la Eucaristía para que tengamos más hambre de Eucaristía y para que veamos la importancia y la necesidad de sacerdotes. O sea que creando un ambiente de espiritualidad eucarística reforzada y enriquecida en nuestra diócesis, pues en nuestras parroquias se viva un ambiente más propicio para que surjan más vocaciones sacerdotales. El nuncio apostólico en Colombia, Monseñor Paolo Rudelli, también participó de esta asamblea diocesana. Celebró la Eucaristía inaugural y recordó a todos que así como sin sacerdotes no hay Eucaristía, sin Eucaristía no hay iglesia. Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores, reconocido por su testimonio vocacional, por su amor a la Eucaristía y por ser uno de los pioneros de la misión digital en Colombia, estuvo a cargo de las predicaciones centrales del Congreso. También allí se realizaron diferentes talleres específicos sobre teología y piedad eucarística. Recordar que si la Eucaristía es alimento que Dios quiere darnos,
es indispensable tener hambre. Por eso la primera reflexión que tuvimos fue sobre el hambre, porque una de las estrategias que utilizó el faraón allá en Egipto en tiempos antiguos fue tratar de eliminar esa hambre. Dios, al contrario, llevó a su pueblo al desierto y en el desierto le devolvió el hambre de verdad para que un día pudieran llegar al alimento verdadero. Entender que María Santísima fue la primera que acogió en su vientre sagrado la Sagrada Eucaristía, Jesús, el pan vivo bajado del cielo. Entonces esto nos llena de regocijo, realmente se siente uno dichoso de poder compartir este tipo de experiencias. Jesús te espera en el sagrario porque allí te da respuestas a todas tus hambres, a todas tus necesidades, es la respuesta a todos tus anhelos. Así que búscalo porque lo encontrarás. Y al cierre de este congreso, como símbolo de esperanza, se llevó a cabo la ordenación de un joven sacerdote que a partir de ahora tendrá como misión ayudar a que el pan de vida eterna continúe llegando a muchas más personas, como lo pidió el Señor Jesucristo en la última cena cuando instituyó la Eucaristía y el orden sacerdotal. También su obispo, Monseñor Miguel Fernando, afirmó que tras este congreso, y para que no quede solo como una actividad, las comunidades parroquiales asumieron el compromiso de intensificar su oración ante el Santísimo, especialmente de orar cada jueves, una oración especial diseñada durante el congreso por esta causa. En Colombia, Lida Lozada, WTN Noticias. Y en Argentina, frente a las denuncias contra el expresidente Alberto Fernández de violencia a su exconviviente, el obispo de San Francisco en Córdoba, Sergio Buenanueva, reflexionó sobre una mediocridad de liderazgos tóxicos en la política argentina, según citas y prensa. Las denuncias de la ex primera dama Fabiola Yáñez salen a la luz en el contexto de una investigación fiscal a Fernández por presunta corrupción durante su mandato presidencial. Fotos en redes en los últimos días muestran a Fabiola Yáñez con golpes en el ojo y moretones en sus brazos. En un comunicado, el ex jefe de Estado sostuvo que la verdad de los hechos es otra y que jamás ocurrió lo que se le imputa. Como se recuerda, en su gobierno, Alberto Fernández legalizó el aborto en Argentina. Se autodescribió en su momento como el primer feminista del país. Sobre los cargos de violencia de género con abuso de poder y de autoridad que se le imputan al expresidente Alberto Fernández por parte de su exconviviente Fabiola Yáñez, ¿cuál es el impacto de la noticia en la sociedad argentina? Más aún, ¿cuál debe ser la reflexión para aquellos en puestos de poder y a su vez para los matrimonios? El padre Daniel Medina, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Argentina y presidente del Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Buenos Aires, analiza. Escuchemos. El impacto creo que es sobre todo a la credibilidad, y creo que animaría a decir que provoca un hastío realmente en la sociedad, ¿no? Y un rechazo hacia la clase política. Pero también la sociedad argentina, creo yo que tenemos esto de tender a echar culpa a otro y no asumir las propias responsabilidades, ¿no? En asumir lo del liderazgo, digo, desde ámbitos como el que represento hoy también, ¿no? Desde las universidades católicas, desde los colegios católicos, desde las parroquias. Creo que también debemos reconocer que hemos dejado ese espacio, ¿no? También favorecido un poco por esto, ¿no? Casi que la política se ha convertido en algo que la gente no quiere participar, pero debemos apuntar a eso, debemos formar líderes. La Iglesia también tiene que asumir su responsabilidad, ¿no? Porque muchos de estas personas han pasado por nuestros colegios, han pasado por nuestras universidades, y creo que debemos hacer una seria reflexión como Iglesia en qué estamos contribuyendo y en qué dejamos de contribuir, y en cierta medida también qué relación tenemos con nuestra feligresía, porque no es suficiente escandalizarse, horrorizarse y dejar que esta gente continúe sin más, ¿no? Mire, yo creo que cuando hay situaciones de ese estilo de violencia es porque hay un subyacente muy grave, digamos, ¿no? Porque nunca podría dificultades matrimoniales resolverse de ninguna manera de eso. Yo creo que el sustrato es muy grave.
pero creo que en general lo que existe hoy, trabajo en el Tribunal Eclesiástico también en unidades matrimoniales, ¿no? Entonces tengo mucho contacto con los matrimonios que llegan porque han tenido obviamente alguna dificultad, ¿no? Y uno ve una muy poca tolerancia, cero tolerancia a veces, ¿no? Y falta de comprensión en el otro, ¿no? Y ante la primera dificultad es prácticamente, bueno, se intenta romper el vínculo, ¿no? Sin diálogos, sin pedir ayuda, sin acompañamiento. Creo que fruto un poco de esta crisis, ¿no? De que, bueno, el matrimonio en alguna concepción, si se quiere, está apareciendo, bueno, mientras dure, mientras, digamos, y se confunde a veces lo afectivo con el verdadero amor, ¿no? Hoy lo siento y mañana no lo siento, ¿no? Mi reflexión es que no debemos mirar estas cuestiones como un espectáculo, ¿no? Que a veces es lo que ocurre, ¿no? Que degrada aún más la situación que en sí misma es degradante, ¿no? Que sin ningún tipo de respeto. Y que debe ser siempre una ocasión de reflexión personal, ¿no? De cómo vivimos nosotros los conflictos y cómo podemos ayudar cuando se dan ese tipo de situaciones de esa gravedad o de una gravedad menor que sabemos que están atravesando las personas y podemos realmente nosotros intervenir y acompañar, ¿no? Y no hacer como que no vemos, como para no tener que enfrentar esas situaciones. Porque generalmente en esta situación que aparece aquí, como en toda, hay distintos niveles de responsabilidad, ¿no? Aquí es un caso muy político, pero en una relación común también de la familia, de los amigos, de los que están cercanos. Entonces creo que debe ayudarnos a tratar de asumir nuestras propias responsabilidades. Hacemos una pausa y al volver, la ideología woke tiene la actitud del diablo que acusa, denuncia y te presenta un mundo sin libertad, afirma catedrático autor del libro De Mayo del 68 a la cultura woke. Además, en el Día de la Asunción de la Virgen, nuestra fundadora Madre Angélica lanzó la primera señal de televisión de EWTN al mundo hace 43 años. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Nos vamos hasta España para contarles que el catedrático de la Universidad de Navarra, Pablo Pérez, publicó hace unos días el libro titulado De Mayo del 68 a la cultura woke. En el verano de 1968 se vivieron momentos sociales que marcaron una transformación en las actitudes culturales y sexuales de la época. Estos cambios han influido en la forma en que algunas personas interpretan las libertades sexuales y el concepto de familia, incluyendo temas como el derecho al aborto. Hoy en día, algunas corrientes argumentan que estas transformaciones han contribuido a la evolución de lo que se conoce como la cultura woke. Para hablarnos más sobre cómo estos procesos históricos han influido en la cultura actual, estamos conectados con el profesor Pablo Pérez. Estimado maestro, es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. ¿Qué paralelismo se encuentra entre la revolución del 68 y el movimiento woke actual en términos de su impacto en los valores tradicionales y religiosos? Bien, Mayo del 68 y la cultura woke tienen una relación que podríamos estimar en cierta manera lejana y en otra medida próxima. En cierta medida lejana por los años que han transcurrido, pero también próxima. ¿Qué es la ideología woke? La ideología woke viene del verbo en inglés to be woke, estar despierto. Es una suerte de llamada a descubrir las injusticias que existen en nuestras sociedades, que son causantes de desigualdades que damos por buenas sin siquiera darnos cuenta de ello. Esta idea, que nace de algo que se llamó en las universidades norteamericanas teoría crítica, tenía como padres a autores que estaban en Francia también, filósofos franceses que influyeron mucho luego en las universidades americanas. De aquí surgen unas teorías críticas que afectan en primer lugar a cuestiones como el sexo, después a cuestiones de género, después a cuestiones que tienen que ver con la justicia social. Todo esto crea una suerte de sistema de prevención en la defensa, diríamos una suerte de ataque preventivo en materia intelectual
que llevaría a cancelar, de ahí que se hable también de la cultura woke como una cultura de la cancelación, a cancelar el derecho de expresión de los que no son de una determinada identidad. Y desde una perspectiva católica, mirándolo desde ese punto, ¿qué implicaciones tiene esta cultura woke en la comprensión, hablando de la dignidad humana y también de los valores morales? Desde una perspectiva católica, el enfoque es muy plural, porque el catolicismo siempre intelectualmente es muy plural y muy abierto. Pero de entrada, lo que llama la atención es la perspectiva woke es francamente antirreligiosa en muchas cosas, porque de alguna manera las denuncias de lo woke tienen mucho de antirreligioso por ser ellos mismos una suerte de religión laica. Es una especie de convicción de una cierta visión del mundo que configura una nueva moralidad y de esa moralidad extrae los preceptos que deben ser impuestos. La cuestión clave sería, ¿cuál es la gran diferencia entre el catolicismo y la ideología woke? La ideología woke es una ideología de acusación, de denuncia continua del mal de los demás, mientras que el catolicismo es una llamada a la salvación, a la constatación de la posibilidad de una redención. La ideología woke tiene mucho en ese sentido de parecido a la actitud del diablo. La escritura lo llama a veces el gran acusador, Satán. Y en ese sentido, estar continuamente denunciando lo que los demás hacen mal, en vez de pensar en lo que uno puede hacer bien y denunciar lo que uno mismo hace mal, es una cosa muy contraria a los principios de la religión cristiana. ¿Cuál es la gran diferencia entre la ideología woke y el planteamiento católico? El planteamiento católico apela a la libertad. Dios, nos dice la revelación cristiana, confía en la libertad del hombre y cree que podemos querer lo que Él quiere. La ideología woke te obliga a creer ciertas cosas. Te presenta unas conclusiones que te da por hechas después de una reflexión que puede no ser tuya y que está basada frecuentemente en la identidad. La identidad es una especie de deconstrucción de la fe. Si tú quitas a Dios del mundo y quitas la posibilidad de creer en la trascendencia, esa eliminación de la fe te lleva a querer construir un paraíso perfecto, que es lo que pretenden las teorías que hay alrededor del universo woke, un universo perfecto construido por nuestras ideas. Un universo perfecto para ellos es una sociedad perfectamente igualitaria. Igualitaria en el sentido que ellos conciben la igualdad. Como usted menciona, se está dominando de alguna manera el pensamiento, incluso de muchos laicos. En su opinión, ¿cómo debería la comunidad católica responder a los desafíos que plantea esa cultura woke en la educación y la formación también de las nuevas generaciones? Pues supongo que de muchas maneras, ¿no? No tendría yo una receta concreta para decir cómo hay que reaccionar, pero creo que lo fundamental sería orientarse en estos puntos que he mencionado. Primero, enseñar muy bien el valor que tiene la libertad y la necesidad que tenemos de ser muy conscientes y responsables de nuestros actos, porque sin responsabilidad no hay libertad. Las relaciones, la valoración de las relaciones es una segunda cuestión fundamental. Y dentro de esas relaciones es muy importante hacer ver la trascendencia que tienen las relaciones afectivas y las relaciones sexuales unidas a ellas y la finalidad que tienen. Porque si se vacía de contenido al sexo, se pierde una parte muy importante de la persona. Y de alguna manera se pierde la visión de Dios, porque la esencia de la sexualidad bien vivida es la transmisión de la idea de paternidad y de maternidad y de filiación, que son un reflejo de nuestra relación con Dios. Le agradecemos, estimado Pablo Pérez, por la entrevista. Gracias a usted, Nali. Buenas tardes. Un día como hoy, 15 de agosto, fiesta de la Asunción de la Virgen María, la Madre Angélica, fundó EWTN hace 43 años, en 1981. El 27 de marzo de 2016 falleció nuestra fundadora, pero su legado sigue presente hasta hoy. Aquí le presentamos las fechas clave de este camino de servicio que debe conocer. ¡Feliz aniversario, EWTN!
Jesus, who is Lord, may his eternal word be proclaimed. 15 de agosto de 1981. Madre Angélica lanza EWTN desde la cochera de la casa de las religiosas de la comunidad de las Clarisas Pobres de la Adoración Perpetua en Alabama, Estados Unidos, día de la Asunción de la Virgen María. 4 años después, en 1985, el garaje se convirtió en un verdadero estudio de televisión de 600 metros cuadrados. En 1987, la programación de EWTN se amplía a 24 horas, alcanzando 10 millones de suscriptores. En 1995, EWTN empieza a verse en América Latina. En octubre de ese año, EWTN transmitió en vivo, en inglés y en español, la visita del Papa San Juan Pablo II a los Estados Unidos. Al año siguiente, en 1996, EWTN empieza a verse en Europa. Ese mismo año, EWTN inaugura Radio Católica Mundial. A la vez, EWTN.com comienza a funcionar. En 1999, EWTN empieza a transmitir en vivo su programación a través de Internet. En 2004, EWTN presenta el primer noticiero para América Latina, Miami y España, EWTN Noticias. Informando desde nuestros estudios en Lima, Perú. En 2014, el 19 de junio, solemnidad del Corpus Christi, la Agencia Católica de Informaciones ACI Prensa se une a EWTN. La Agencia Católica de Informaciones o Grupo ACI está integrada por Catholic News Agency en inglés, ACI Digital portugués, ACI Estampa italiano, CNA Deutsch alemán, ACI África, ACI MENA árabe, la Enciclopedia Católica y el Directorio Católico. El Grupo ACI tiene oficinas en México, Brasil, Estados Unidos, España, Italia, Kenia, Irak y Perú. Más corresponsales en los 5 continentes. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en EWTNnoticias.com. Hasta mañana.